Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende del horario en el que estés observando este video. Es sobre la maestría en doctrina social cristiana, la materia en específico, doctrina social de la Iglesia del siglo XX a nuestros días. El tema que me corresponde abordar en este video es sobre la encíclica Iniquis Afflictisque del Papa Pío XI con la persecución de la Iglesia en México. Mi nombre, Eduardo Ordaz Pérez. Bien, lo primero que observaremos en el transcurso de esta presentación serán algunos rasgos sobresalientes del tiempo en que se publicó esta encíclica. Veremos el contexto mundial. Para empezar, coloco a el Papa Pío XI para de allí iniciar con la travesía de esta exposición. Después de la muerte de Benedicto XV, le sucedió en la sede de Pedro el cardenal Achille Diamano Ambrogio Ratti, eclesiástico de gran cultura, que tomó el nombre de Pío XI y gobernó del 6 de febrero de 1922 al 10 de febrero de 1939. Posterior a ello, nos encontramos con Joseph Stalin en la Unión Soviética. Él había adquirido poder en los últimos años del liderazgo de Lenin y, a la muerte de este en 1924, se fue consolidando y desplazando con sus rivales. La Guerra Cristera. La cuestión llegó a su máxima tensión en 1926, bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, cuando se desató un conflicto armado que duró prácticamente 3 años hasta 1929. Si vemos, ya este es el tema que abordaremos en nuestra cuestión. La masacre de las bananeras en Colombia. En el año de 1928, la United Fruit Company enfrentó una enorme huelga que había organizado el sindicato de trabajadores. Pedía mejores condiciones de trabajo y se negaban a cortar los plátanos de aquella compañía. Y bueno, la matanza de San Valentín, el 14 de febrero de 1929, tuvo lugar en Chicago, Estados Unidos, una masacre de la que se decía que el mandante había sido Al Capone. Los pactos de Letrán. En 1929 se pudieron firmar los pactos de Letrán, que pusieron fin a la cuestión romana que había producido por la ocupación de los estados pontificios por parte del Reino de Italia en 1870. La Gran Depresión. El año de 1930 se produjo una crisis financiera de alcance mundial que duró por varios años y precedió a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Continuando con esta breve exposición de los rasgos sobresalientes, nos encontramos con el Tercer Reich. Al morir Paul von Hindenburg, Hitler aprovechó la oportunidad, se proclamó líder y canciller imperial y transformó la República de Weimar para convertirla en el llamado Tercer Reich. Posterior a ello, nos encontramos con la Guerra del Chaco, lograr el control del Chaco Boreal, una zona de Paraguay y Bolivia en la cual ellos disputaban. Fue la causa de la guerra que enfrentó a ambos países del 9 de septiembre de 1932 al 12 de junio de 1935. Posteriormente, observamos la era Roosevelt. Franklin Roosevelt llegó a la presidencia de los Estados Unidos en 1932 como candidato del Partido Demócrata y fue reelegido para el cargo en otras 3 ocasiones. La Guerra Civil Española. En 1936 se desató la Guerra Civil Española, después de un intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 17 y 18 de julio del mismo año. Y por último, la masacre de miembros golpistas del partido nazi chileno. La ideología nazi también se propagó por América Latina, como es el caso de Chile, donde se fundó el Movimiento Nacional Socialista de Chile en 1932. Como observamos, estos son algunos rasgos sobresalientes históricos de este tiempo en el cual está ocupando la sede de Pedro el Papa Pío XI. Ahora
veremos un contexto nacional. Vamos a ir atendiendo a desde dónde se fue originando la persecución en contra de la Iglesia Católica en la nación mexicana. Se titula de la siguiente manera: Las persecuciones religiosas de México en los siglos XIX y siglo XX. Iniciamos, como pueden observar, desde las leyes de reforma. Comenzamos. Muy poco después de la independencia, ya en 1855, se desata la Revolución Liberal con toda su virulenta anticristiana, cuando se hace con el poder Benito Juárez en 1855 hasta el año de 1872. La Constitución de 1857 de orientación liberal y las leyes de reforma de 1859, una y otras abiertamente hostiles a la Iglesia. Observemos, por ellas, contra todo derecho natural, se establecía la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la supresión de las órdenes religiosas, la secularización de cementerios, hospitales y centros benéficos, etc. Su gobierno dio también apoyo a una iglesia mexicana, precario intento de crear en torno a un pobre cura una iglesia cismática. Todos estos atropellos provocaron un alzamiento popular católico, semejante, como señala Jean Domont, al que habría de producirse en nuestro siglo. En efecto, la cristiada, ya para 1926 a 1931, tuvo un precedente muy parecido a los años de 1858 y 1861. También entonces la catolicidad mexicana sostuvo una lucha de 3 años contra los indios de la época, aquellos laicistas de la Reforma, también jacobinos, que habían impuesto la libertad para todos los cultos, excepto el culto católico, sometido al control restrictivo del Estado, la puesta a la venta de los bienes de la iglesia, la prohibición de los votos religiosos, la supresión de la Compañía de Jesús y por tanto de sus colegios, el juramento de todos los empleados del Estado a favor de estas medidas, la deportación y el encarcelamiento de los obispos o sacerdotes que protestaran. Pío IX condenó estas medidas, como Pío XI expresó su admiración por los cristeros. Después nos encontramos con Sebastián Lerdo de Tejada, de 1872 al 76. Él acentuó la persecución religiosa, llegando a expulsar hasta las hermanas de la caridad, a quienes el mismo Juárez había respetado. Fíjense, en cambio, se favoreció oficialmente la difusión del protestantismo con apoyo norteamericano. En el mismo año de 1873 se prohibió que hubiera fuera de los templos cualquier manifestación o acto religioso. Todo esto provocó la guerra llamada de los religioneros del 73 al 76 en un alzamiento armado católico, precedente también de los cristeros. Esta información la podemos encontrar en los 3 tomos de Jan Meyer. Nos encontramos ahora con Venustiano Carranza. La revolución del general Venustiano Carranza, que le llevó a la presidencia del 16 al 20, se caracterizó por la dureza de su persecución contra la iglesia. En el camino hacia el poder, sus tropas multiplicaban los incendios de templos, robos, violaciones, atropellos a sacerdotes y religiosas. Todavía hoy en México, carrancear significa robar y un atropellador es un carrancista. Y ya en el poder, cuando los jefes militares quedaban como gobernadores de los estados liberados, dictaban contra la iglesia leyes tiránicas y absurdas, que no hubiera misa más que los domingos y con determinadas condiciones, que no se celebraran misas de difuntos, que no se conservara el agua para los bautismos en las pilas bautismales, sino que se diera el bautismo con el agua que corre de las llaves, que no se administrara el sacramento de la penitencia sino a los moribundos,
y entonces en voz alta y delante de un empleado del gobierno. La orientación anticristiana del Estado cristalizó finalmente en la Constitución de 1917, realizada en Querétaro por un Congreso Constituyente formado únicamente por representantes carrancistas. En efecto, en aquella Constitución, el Estado liberal modernó, agravando las persecuciones ya iniciadas con Juárez en las leyes de reforma. Establecía la educación laica obligatoria en el artículo 3º. Prohibía los votos y el establecimiento de órdenes religiosas, artículo 5º, así como todo acto de culto fuera de los templos o de las casas particulares, artículo 24. Y no solo perpetuaba la confiscación de los bienes de la iglesia, sino que prohibía la existencia de colegios de inspiración religiosa, conventos, seminarios, obispados y casas curales. Artículo 27. Todas estas y otras muchas barbaridades semejantes se imponían en México sin que pestañase ningún liberal ortodoxo de Occidente. Vemos ahora la persecución de calles del 24 al 29. Reformando el Código Penal, la Ley Calles de 1926 expulsa a los sacerdotes extranjeros, sanciona con multas y prisiones a quienes den enseñanza religiosa. También a los que establecían escuelas primarias o visitaban como clérigos o religiosos o se reunieran de nuevo habiendo sido exclaustrados o bueno, que se introdujeran a la vida religiosa o realizaran actos de culto fuera de los templos. Repitiendo el truco de los tiempos de Juárez, también ahora desde una secretaría del gobierno callista se hace el ridículo intento de crear una iglesia cismática mexicana, esta vez en torno a un precario patriarca Pérez que finalmente murió en comunión con la iglesia. La cesación del culto el 31 del 07 de 1926. Los obispos mexicanos en una energética carta pastoral protestan unánimes manifestando su decisión de trabajar para que ese decreto y los artículos antirreligiosos de la Constitución fueran reformados. El alzamiento de los cristeros en agosto de 1926. Ya a mediados de agosto, con ocasión del asesinato del cura de Chalchihuites y de 3 seglares católicos con él, se alza en Zacatecas el primer foco de movimiento armado. Vamos a continuar con el objeto de la encíclica, pero si no antes, diremos que el 18 de octubre de 1926 en Roma, Pío XI recibe una comisión de obispos mexicanos que le informa de la situación de persecución y de resistencia armada. Pocos días después, habiéndose planteado al cardenal Gaspari la cuestión si los prelados podían disponer de los bienes de la iglesia para la defensa armada, contesta que él, el secretario de Estado de su santidad, si fuera obispo mexicano, vendería sus alhajas para el caso. Rius 138. El objeto de la encíclica es del Papa Pío XI a los venerables hermanos patriarcales, primates, arzobispos, obispos y otros ordinarios locales que tienen paz y comunión con la sede apostólica. Y el tema es contra la persecución de la iglesia en México. Veremos un poco de introducción. Hablando en el consistorio en el Sagrado Colegio Cardenalicio, señala que ahora no se puede esperar ni esperar ningún alivio de la tristeza de las condiciones injustas que se le han dado a la religión católica en México. No se demoraron en seguir los pensamientos y deseos manifestados repetidamente, instando a todos los fieles confiados a su cuidado pastoral a moverse con fervientes oraciones al divino fundador de la iglesia para remediar tan grande acerbicidad de los males. Y bueno, al conculcar y violar los derechos de Dios y de la iglesia, un pequeño número de hombres sin ningún respeto por el glorioso habite, sin sentimiento
de misericordia hacia sus conciudadanos, asfixiara en todos los sentidos la libertad de la mayoría con extremidades tan meditadas, sumándole una apariencia de legislación para enmascarar la arbitrariedad. Ya lo vimos desde la Reforma hasta Plutarco Elías Calles. Bueno, continuando con el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ley establecida en 1917, que lleva el nombre de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a nuestro tema, proclamamos la separación del Estado de la Iglesia. A esto, como persona despojada de todo honor civil, no se reconocen más derechos en el presente y se les obliga a comprarlos en el futuro. Entonces, los magistrados civiles estaban facultados para participar en la secta y la disciplina externa de la Iglesia. Los sacerdotes estaban equilibrados con profesionales y trabajadores, pero con esta diferencia que no solo debían ser mexicanos por nacimiento y sin exceder el número establecido por los legisladores de los estados individuales, sino que seguían carentes de derechos políticos y civiles, igualados en esto a criminales y criminales. También se estipulaba que junto con una comisión de 10 ciudadanos, los sacerdotes debían informar al magistrado de su entrada en posesión de un templo o de su traslado a otro lugar. Los votos religiosos, las órdenes y las congregaciones religiosas en México ya no estaban permitidas. El culto público estaba prohibido, excepto dentro de la iglesia y bajo la supervisión del gobierno. Las propias iglesias decretaban la propiedad estatal, episcopados, canónigos, seminarios, casas religiosas, hospitales y todos los institutos caritativos también eran robados de la iglesia. Esto ya no tenía la propiedad de nada. Lo que poseía en el momento de la aprobación de la ley se devolvía a la nación con el derecho a actuar en absoluto para denunciar los bienes que parecían la iglesia poseídos por la persona interpuesta, incapaces de herencia testamentaria, excepto en casos de parentesco cercano. No se otorgaba poder a la iglesia con respecto al matrimonio de los fieles, y esto se consideraba válido solo si se contraía válidamente bajo el derecho civil. Esto y otras tantas más cosas se podían observar en los artículos de la Constitución de 1917. ¿Cuál fue la respuesta al contenido de parte de la Iglesia mexicana? Decía el Papa Pío XI, ciertamente, venerables hermanos, aquellos que concibieron, aprobaron y sancionaron tal ley o ignoraron que pertenece por derecho divino a la Iglesia como sociedad perfecta, fundada para la salvación común de los hombres de Cristo Redentor y Rey, la plena libertad de llevar a cabo su misión, aunque esta ignorancia parece increíble. Después de 20 siglos de cristianismo en una nación católica y en hombres bautizados, o en su orgullo y demencia creían que podían desbancar y desmoronar la casa del Señor sólidamente construida, y finalmente descansando sobre la piedra viva, o estaban invadiendo con la amarga furia de dañar a la iglesia por todos los medios. Bueno, después de la promulgación de una ley tan odiosa, ¿cómo podrían los arzobispos y obispos de México haber permanecido en silencio? Por lo tanto, es que inmediatamente protestaron con cartas serenas pero fuertes. Protestas ratificadas entonces por nuestro predecesor inmediato, aprobado colectivamente por el episcopado de algunas naciones, individualmente por el mayor número de otros partidos. Y nosotros mismos confirmamos estas protestas de este año, el 2 de febrero. Esperaban que los hombres del gobierno entendieran el daño y el peligro. Se transmitían a casi todo el pueblo por estos artículos de la ley restrictivos de la libertad religiosa, y que por lo tanto, por el bien de la concordia, no aplicar
Pero a pesar de la extrema paciencia demostrada por el clero y el pueblo, toda esperanza de un retorno a la calma y a la paz cayó. En virtud de la ley promulgada por el presidente de la República el 2 de julio de este año, casi no ha permanecido más libertades o se les permite a la Iglesia en estas regiones. El ejercicio del sagrado ministerio está tan atascado que es castigado como si fuera un crimen capital con penas muy severas, incluso la muerte. Quien adora como tiene una obligación a Dios, Creador y Redentor, nuestro amado, cualquiera que quiera obedecer los preceptos de la Santa Madre Iglesia, decimos, será encontrado culpable y malhechor, merece ser privado de derechos civiles, debe ser expulsado en prisión junto con los villanos. Esto y otras tantas arbitrariedades se iban dando aún con la respuesta de los obispos mexicanos. Hubo constancia de ellos, de sacerdotes, de familias religiosas y laicos. Los sacerdotes religiosos extranjeros fueron expulsados. Los colegios para la educación cristiana de los niños y niñas estaban cerrados. Ya todo lo que se había dicho con anterioridad. Vemos la respuesta al contenido. Todo esto, el Papa Pío XI fue dictándolo, fue pronunciado y fue enviado a toda la nación mexicana y a todo el mundo para que conociera la realidad de la iglesia que sucedía en México. Veremos también algunas asociaciones y pasaremos propiamente a la conclusión del documento. Se debía elogiar a las asociaciones católicas que en estas circunstancias estaban hombro con el clero como milicias de guarnición. De hecho, los miembros de ellos, por mucho que sean de ellos, no solo proporcionaron apoyo y ayuda a los sacerdotes, sino que también velaban por los edificios sagrados, enseñaban doctrina cristiana a los niños y como centinelas hacían guardia para advertir a los sacerdotes para que nadie pudiera permanecer sin su ayuda. Las principales asociaciones fueron la Sociedad de Caballeros de Colón, la Federación para la Libertad Religiosa, la Sociedad Católica de la Juventud Mexicana y las Damas de México. Ellos promovían en particular dos obras, los Caballeros de Colón. Son las más apropiadas por el momento. Estas se referían a la Asociación Nacional de Padres de Familia, cuyo programa era educar a sus hijos católicamente y reclamaban el derecho de los padres cristianos a instruir libremente a sus hijos. Y si asistían a las escuelas públicas a darles una educación religiosa sana y completa, se cuidaban entre ellos. Pues bueno, buscaban, lejos de escapar, buscaban el peligro y de hecho disfrutaban cuando tocaban el sufrimiento a través de la culpa de sus oponentes. En efecto, dice Pío XI, algunos de estos adolescentes y jóvenes en dicho tan pronto como podamos contener las lágrimas, sosteniendo la corona y en el labio las invocaciones a Cristo Rey, se encontraban voluntariamente con la muerte. La conclusión al documento, sabemos finalmente que llegaría un día en que la iglesia mexicana descansaría de esta prole de odios, pues solo los oráculos divinos nos decían que no había sabiduría ni prudencia ni consejo contra el Señor y las puertas del infierno no prevalecerían contra la inmaculada novia de Cristo. Si no es Cristo, que es el único omnipotente que hace que la iglesia sirva por el bien de la iglesia, todas las persecuciones con las que se dirigía a los católicos, porque como decía San Hilario, es el propio de la iglesia para ganar cuando es perseguida, para brillar en la inteligencia cuando se le desafía, para hacer conquistas cuando era abandonada.
Si todos aquellos en la República Mexicana que inferían contra sus propios hermanos y conciudadanos solo para observar la ley de Dios, recordar y considerar bien los acontecimientos históricos de su patria, desapasionadamente, no podrían dejar de reconocer y confesar que todo lo que existía entre ellos, los del progreso y la civilización, de bien y hermoso, sin duda, provenía de la iglesia. Y al final no se tenía otra opción. Dice Pío XI, sino implorar que nuestra Santísima Señora de Guadalupe, patrona celestial de la nación mexicana, que perdonaría los insultos también cometidos en su contra e impetía para su pueblo el retorno de la paz y la concordia. Este documento se dio en Roma, en San Pedro, el 18 de noviembre de 1926, el quinto año del pontificado de Pío XI. Después vendrán los frutos de la guerra cristera, después vendrá la reconciliación entre el Estado y la Iglesia. Espero hayamos conocido esta encíclica, la parte histórica y lo que sin duda alguna realizaron valientemente los laicos católicos en pos de la libertad religiosa y la desaprobación de los artículos vistos desde la opresión en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias. Espero les haya gustado y hayamos aprendido sobre esta encíclica Iniques Afflictisque. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario en el que estén viendo esta grabación. Hasta la próxima.